Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo no sé para ti en este momento en qué lugar del planeta tú estás y nos estás sintonizando, pero algo sí sé. Lo que tú necesitas hoy será cubierto porque Dios está disponible para tu vida. No sé cuál sea tu aflicción, tu dolencia, pero Dios es mayor que esto. Gracias por entrar a nuestra página y tener la oportunidad de que Dios haga en tu vida lo que tú has pensado que nadie podía hacer. Vamos a hablar de una fe viva. Y el tema que el Señor me ha dado no es hablar sobre fe, pero hay que arrancar como base conociendo lo que es la fe. Porque muchos hablamos de fe, pero son pocas las personas que activan la fe constantemente porque se les ha dado a conocer una fe como inalcanzable. Y la fe tiene que ser algo que sea práctico, fácil de explicar, que tú la puedas hacer a todo momento y en toda oportunidad en tu vida y con todas las ocasiones. Entonces, vamos a ver lo que el apóstol Pablo decía referente de la fe. Ahí en Hebreos capítulo 12, si no tienes Biblia, simplemente escucha. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo está diciendo que la fe es una realidad que se puede ver en palabras, pero al tiempo dice que aunque lo está esperando, no se ve y que nosotros tenemos que materializarla. Pareciera una contradicción, pero no lo es. Fíjate, te voy a explicar con palabras más entendibles lo que la fe significaría. La fe es la manifestación visible al hombre por parte de Dios. O sea, Dios te enseña una manera práctica cómo tú lo puedes conocer y entablar con él un diálogo, una conversación para que tú puedas tener una fe que sea viva. Entonces, él dice que hablando de que la fe es la certeza de lo que se espera, está hablando que cuando tú empiezas a conocer los principios de Dios, lo que Dios dice referente de lo que tú eres, porque Dios menciona lo que Él piensa de ti, y Él dice cómo Él espera que tú te muevas en Él, la conclusión es que la fe es llegar a moverse aún muchas veces sin comprender y entender que Dios dice algo y lo único que Él desea es que nosotros obedezcamos lo que Él está diciendo porque Él sabe lo que va a pasar mañana, pero nosotros no. Entonces la fe tiene valor cuando tú eres obediente a la palabra y te puedes mover a través de ella sin temor a que vayas a fracasar. O sea que la fe parte del entendimiento de lo que es moverse por lo que Dios dice, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. También dice que la fe es la base segura en que nosotros esperamos con una prueba convincente de que Dios se va a relacionar con nosotros por lo que nosotros podemos ver que Dios ha hecho a través de Él. O sea, es bien importante que nosotros podamos estar claros que cuando tú ves que alguien tiene resultados en algo porque le creyó a Dios o se movió bajo un principio de Él y le dio resultados a otro, tú tengas eso como un punto de mira para tú decir si con Él lo hizo, conmigo lo hará. Te tengo una magnífica noticia, lo va a hacer, porque Dios está dispuesto en este tiempo para que todo aquel que crea, Él lo hace. Entonces, decimos que, ¿cómo es ese movimiento de fe? Porque tú necesitas fe cuando tu confianza no te puede llevar a lo que tú deseas. La diferencia entre fe y confianza es que la confianza es aquello en lo que tú depositas tu fuerza porque tú sabes que lo puedes hacer o lo puedes alcanzar. Pero cuando
tú llegas a un límite en donde esa parte tú sabes que no es posible, es cuando se necesita la fe. Porque ya tienes que moverte en una dimensión en donde tu fuerza no alcanza. Pero cuando tú conoces que Él está dispuesto para que la fuerza de Él actúe en ti poderosamente, tú te dispones, tú reposas, tú descansas en lo que Él va a hacer por ti. Tú me preguntarás, ¿y cómo hacemos para llegar a eso? Tienes que conocer lo que Él dice que tú eres. Cuando tú puedes conocer lo que Él dice que tú eres, tú puedes decir como muchos hombres de fe, que las dificultades y las adversidades, tanto en tu vida personal, con relaciones con la sociedad, en tu vida física por enfermedades o las aflicciones normales de la vida, son el combustible apropiado para donde tu fe termina, empieza la confianza en Dios que se llama fe. Cuando tú puedes tener la seguridad de que en medio de esa operación difícil se va a mover Dios, tú estás listo para caminar en fe. Porque las dificultades en la vida de un ser humano son el único momento, la única oportunidad que tiene Dios para mostrarte que está contigo, y es la única oportunidad que tú tienes para que Dios se te revele y te enseñe su forma sobrenatural de Él operar. Muchas personas se mueven en la vida secular bajo principios, y digo vida secular, aquellas personas que no viven bajo los principios del Señor, sino que viven como ellos piensan que son las cosas, hasta que se encuentran en un momento de su vida que encuentran una verdad mayor que la que ellos conocían. ¿Qué es la fe? La fe es un conjunto de ideas de Dios, de pensamientos de Dios, que te llevan a tener el conocimiento no de Dios, sino de lo que Dios piensa que tú eres. Porque siempre se ha ideado que hay que estudiar la Biblia, que hay que leer la Biblia para conocer a Dios. A Dios le interesa que tú conozcas lo que Él conoce de ti y que tú pienses lo que Él piensa de ti. Porque la fe no está hecha para otra cosa, sino para agradar a Dios por cuanto te mueves bajo sus principios. Ahora, tenemos un problema que es el siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para nosotros conocer esos principios y poder movernos bajo esos mandatos que se llaman fe? El apóstol Pablo decía en su carta que escribió en Romanos, quiero que vayas conmigo ahí un momentico si tienes tu Biblia. El apóstol dice en Romanos capítulo 10, porque esta es la locura de la predicación, y es el motivo por el cual este programa se llama Desiertos en Manantiales. Todas las partes desérticas y áridas, Dios puede hacer nacer valles, bosques y fuentes de agua allí. Si tú puedes creer y si tú conoces lo que Dios dice respecto de ti y lo que Él piensa y lo que ha preparado para ti. Fíjate esto. En Romanos capítulo 10, dice el versículo número 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, oye bien, está diciendo que lo que en este libro está escrito es lo que puede pasar. Dice, todo el que cree, él no será avergonzado. O sea, dice que si tú crees que Dios lo hace, jamás vas a ser avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, que la Escritura, el conocer lo que Dios piensa de nosotros y cómo Dios se quiere mover a favor nuestro, es el punto básico para poder caminar en la confianza en Él. También dice que no hace distinción de personas.
Él puede estar con el pobre, con el rico, con el negro, con el blanco, con el indio, con el hindú, con el chino. Dios está ahora mismo en todos los momentos, en todos los lugares. Ahora mismo hay miles de personas en el mundo entero que están hablando del Señor, alabando al Señor, orándole a Dios, y Dios está con todos, en todos al mismo instante. Pero hay algo que es importante. Dice: abundó en riquezas para todos los que le invocan. Cuando Dios está hablando de riquezas, está hablando de las cosas que Él tiene preparadas de antemano para tu vida. Oh, ¿cómo así que Dios preparó cosas para mi vida? Sí, el Señor preparó de antemano cosas para que tú pudieras caminar en ellas y tuvieras una vida llena de las riquezas de Dios. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel? Porque recuerda que tienes que invocar. Cuando tú tienes que invocar es que tú tienes que comenzar a hablarle a alguien, como llamándolo, para que venga y se ponga a la par contigo para poder comenzar a hablar. Ahora, el que tú estás llamando no es a tu vecino, ni es a tu esposo o esposa o a tu hermano o a tu amigo. Estás llamando a Dios. Entonces, Él va a dar la fórmula de cómo tú le debes de invocar a Él. Porque la clave está en que tú puedas escuchar lo que Dios dice. Porque es muy bueno hablar de fe y conocer todo lo que la fe hace. El problema está en que tú puedas moverte en fe sabiendo de que Dios te está escuchando. Y entonces dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces tenemos aquí tres cosas importantes. Gente que no puede invocar a Dios porque no saben cómo hacerlo. Gente que ha escuchado de Dios, pero no puede invocarlo porque tampoco sabe cómo hacerlo. Y hay otros que conocen de Dios, pero no han hablado de cómo se debe hacer. No es que yo tenga en este momento la Coca-Cola fría del desierto para que te quite la sed, pero algo sí tengo. Tengo la palabra profética más segura. Y cuando se dice palabra profética, se está hablando del pensamiento que salió del corazón de Dios a disposición tuyo para que todo sea cambiado. Si tú puedes entender lo que Dios quiere decir, tu vida va a ser cambiada. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva. Quiere decir que cada vez que la palabra de Dios está en tu boca, tú tienes la posibilidad de que lo que está muerto viva. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente: que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Quiero decirte lo siguiente: si la palabra que Dios habló o colocó por el Espíritu en sus profetas o en sus apóstoles, para que fuera revelado el pensamiento del corazón de Dios, está aquí plasmado en este libro. Y dice que esa palabra es tan viva que por ella todo fue hecho. Que todas las cosas que existen, existen por esa palabra. En Hebreos dice el apóstol que Jesucristo sostiene todas las cosas por la palabra. Imagínate, el cosmos entero no se puede descomponer ni salir del lugar donde Dios lo colocó, o el mar no puede traspasar los linderos que Dios le colocó, porque Dios dio la palabra de que no se movieran. Así como también cuando Él dice que algo se tiene que destruir, se destruye. Entonces tenemos nosotros esa palabra de Dios
Y Él nos ha facultado a nosotros para que si nosotros podemos creer como Él cree y como nos enseñó a creer, todo lo que nosotros confesemos diciendo que va a suceder, sucede. Hermano, ¿y cómo es eso? Gracias por preguntármelo, me gusta. Yo sé que al otro lado tú estás diciendo, ¿cómo hago yo para preguntarle a este hombre lo que está diciendo? Bueno, yo te puedo entender todo lo que tú me quieres preguntar. Mira, en el principio, cuando Dios creó las cosas, déjame tomar un poco de agua porque me hace falta. En el principio, cuando Dios creó las cosas, dice que todo estaba vacío y en desorden. No vamos a hablar ahora de quién lo desordenó, porque yo me imagino que Dios es un Dios de orden. Y si Él hizo las cosas, las hizo bien, pero alguien desordenó lo que Dios había hecho. El tal es que Dios comenzó a ordenar las cosas y a crear cosas. Y siempre dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios habló. Y en la medida en que Dios comenzó a hablar, las cosas comenzaron a suceder. Se comenzó a ordenar todas las cosas, los cosmos, la tierra cogió su lugar y Él en la tierra comenzó a hacer su forma. Dice que le puso la luna, le puso el sol y comenzó a ordenarle a la tierra que de ella produjera plantas, animales. Al mar le ordenó que produjera las bestias marinas y así mismo hasta que llegó y creó al hombre. Cuando Él creó al hombre, le dice las siguientes palabras. Dice, y Dios dijo, hagamos. Cuando Él emplea la palabra hagamos, se está refiriendo a Elohim, el Dios plural. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo completo, por eso dice hagamos. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y escucha esto bien clave, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Eso incluye todo lo que Dios había creado, y sobre todo el reptil que se arrastra sobre la tierra, que no voy a entrar en ese tema, pero el reptil que se arrastraba sobre la tierra era el reptil reptante, el enemigo de Dios. Dice en el original hebreo, el reptil reptante, el que quería rectar a Dios, el que había sido expulsado por hacer lo mismo. Pero lo importante a lo que te llevo en este caso es que Dios le declara al hombre, mira, para que tú sepas la autoridad que yo te he hecho a mi imagen. Si tú fueras a un espejo ahora y te pusieras delante del espejo, tendría el espejo que reflejar tu rostro. Esa sería tu imagen. Tú no puedes pararte delante del espejo y que se refleje la cara de tu vecino, o la cara de un pariente, o la cara de un hijo, por más parecido a ti que sea. Se tiene que reflejar tu rostro, como tú eres. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo al hombre conforme Dios se ve. ¡Ah! Está duro. Bueno, imagínate que yo te estoy contando lo que dice la Escritura. Te hizo como Él. Ahora, te hizo en una forma parecida a Dios, idéntica a Dios, pero en tamaño de hombre, tamaño pequeño. Porque Dios lo cubre todo. Y Él a ti te hizo de un tamaño tal que te colocó dentro de una de sus creaciones, la tierra. Pero tu imagen era exactamente una réplica de Dios, pero pequeñita. Entonces tenías autoridad sobre todo lo que había creado, y por eso tuviste la facilidad para colocarle a todos los animales los nombres hasta el día de hoy, dice la Biblia. Porque Dios te dio de su sofía, la sabiduría divina de Dios, una parte pequeña que el griego determina como el sofos, o sea, la sabiduría de Dios en tamaño entendible a la mente del hombre. Entonces, cuando tú estás en esos términos y dice que tenías su semejanza, la semejanza de Dios es el carácter de Dios. Cuando, por ejemplo, tú tienes un hijo que hace muchas cosas parecidas a ti, aunque tú ni se las hayas enseñado, pues todo el mundo dice, wow, qué parecido tiene con el papá o con la mamá. Claro,
es a semejanza tuya en una parte. Porque tienen que sacar otra parte de tu esposa y a lo mejor otra parte de la descendencia tuya. Pero aquí no había descendencia ni pareceres más. Era Dios y el primer hombre. O sea que era la naturaleza de Dios puesta en su creación para que ella pudiera subordinar sobre todo lo que Dios había creado, incluido al enemigo de Dios. Por eso es que él hace una lucha para quitarle el dominio al hombre, que más adelante lo vemos. Pero lo importante del tema que estamos tratando es que para poder moverse en fe, tú tienes que tener una palabra que cuando tú la digas, sea como en el principio la autoridad que Dios le dio al hombre. Una palabra que sea capaz de salir, ir y hacer lo que Dios la creó para que hiciera. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que muchas veces, y esto me recuerda a mi apóstol, el pastor Óscar Agüero, quien constantemente está diciendo que las personas deben ir a los institutos bíblicos para conocer lo que Dios dice y piensa de ellos, para que ellos puedan hablar en línea con la palabra. Porque una persona que no pueda hablar como Dios habla, no tiene la autoridad en el mundo físico como Dios dice que lo debe tener. Entonces, esa persona que puede hablar como Dios habla, es una persona que obedece la palabra. Y si obedece la palabra que Dios dijo, todo lo que diga tiene que pasar. La gente anda diciendo, no, pero es que yo oré por fulano y no pasó nada. Es que yo oré por tal situación, pero no pasó nada. Tú te diste cuenta qué dice Dios respecto de lo que tú estás diciendo que suceda. A lo mejor tú estás hablando de algo que tú quieres que suceda, que es para tu bienestar personal, y no es que Dios no lo quiera, sino que tú tienes que estar en el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Nosotros queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo, pero el hombre y la mujer que se mueve bajo los principios de Dios sabe que Dios quiere todo lo bueno para él, que sabe que Dios quiere que la voluntad de Dios sea que él sea prosperado en todos sus caminos, así como su alma prospera. Y su alma solamente va a prosperar cuando tú puedes conocer la palabra de Dios, cuando tú puedes hablarla y cuando tú la abras con la convicción de que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando tú hablas, la autoridad de Dios sobre tu vida es de tal tamaño que tú no has ni empezado a hablar y ya Dios hizo. ¿Por qué? Porque es que tú sabes que el que está hablando dentro de ti es aquel que Dios creó en el principio, que era a imagen y semejanza de Dios. Entonces sabes que el hombre que se hizo carne, que fue la palabra, que fue Jesucristo, que fue a la cruz, que murió por ti y por mí, ese hombre llamado Jesús ahora vive dentro de ti, que su mente, su manera de pensar y de hacer las cosas están dentro de ti, y que cuando tú hablas, lo que sale es lo que Él tiene en su mente. Porque el hombre y la mujer de Dios, o el hombre o la mujer, aunque no conozca a Dios, pero si quiere cambiar su vida y tiene interés en que si ha vivido mucho tiempo de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de aflicción en aflicción, que su vida parece un yogur, que todo está como de cuadritos, pero de cuadritos negros, usted necesita un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Usted tiene que cambiar su manera de pensar. ¿Cómo usted va a cambiar su manera de pensar si no hay quien le enseñe lo que Dios dice que usted es? Este programa está hecho y fue hecho en el corazón mío porque Dios lo puso para que usted tenga un pensamiento diferente sobre las cosas. No es que yo quiera transformar su vida. Dios quiere hacer una metamorfosis en su mente, de que usted deje de pensar que no se puede, que es imposible, que es difícil, que usted lo ha logrado pero no ha podido, que todo el mundo le dice que no es capaz, que siempre te hace falta 5 centavos para el peso. Se acabó, se acabó.
Tú tienes que pensar como Dios piensa, tú tienes que moverte como Dios se mueve, tú tienes que hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer, pero para eso tú tienes que conocer la palabra. Entonces, en este programa, en el transcurso de los meses, porque no vas a poder en un solo momento aprenderlo todo, vas a aprender a hablar lo que Dios habla, vas a aprender a decir como Dios dice, vas a aprender a creer como Dios quiere que tú creas, porque cuando tú hagas eso te le robas el corazón a Dios. No importa en este momento qué credo tú tienes, lo que importa es que tú puedas abrir tu oído, escuchar la palabra que viene del cielo y puedes reconocer que necesitas un cambio. Porque si tú necesitas un cambio, si tú tienes una necesidad, si tú requieres que las cosas sean hechas nuevas, a Dios que ya conoció tu pasado, no le importa tu pasado. Él dice que todo lo que tú has hecho hasta este momento, si tú te arrepientes y le dices a Él, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, dice que Él viene a morar contigo, que Él se posesiona de tu corazón, aunque en este momento tengas cosas que todavía te sientes atado. Bueno, Él y todo su ejército del cielo está dispuesto para librarte, está dispuesto para que tú renazcas. ¿Cómo así que renazcas? Sí, tienes que nacer nuevamente a una manera diferente de ver las cosas. Las cosas son malas cuando tú las ves mal. Pero es que no hay trabajo, la situación está difícil, y eso es real. Pero es muy diferente, no obviando que está mal, pero sabiendo de que tú vas a salir a la calle, porque tampoco te vas a quedar en la casa esperando que un empleador venga y te toque la puerta para que tú vayas a trabajar. Tú sales con la confianza de que nadie lo va a lograr, con la confianza de que las personas afuera están luchando para poder conseguir un trabajo porque no tienen la fuerza que tú vas a tener. Pero tú vas a ir a la calle confiado de que cada pisada que tú das, el Dios de la gloria está contigo, está guiando tus pasos y que va a cerrar todas las puertas que no sean de tu bendición, pero va a abrir los garajes del cielo para que tú puedas conocer la mano de Dios, la voluntad de Dios y comenzar a caminar en una dimensión diferente. No importa tu salud como esté. Ay, hermano, pero es que usted habla porque usted no está enfermo. Es que la única manera de salir de enfermo es ordenándole a la enfermedad que se vaya. Pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. Por eso es que has caminado en tu confianza. La fe te dice que no importa que ahora mismo tú te sientas mal, que el dolor te esté afligiendo, tú vas a comenzar a ver que el Dios que te ha prometido sanidad está en ti, está contigo. Él va a salir de adentro hacia afuera, porque tú no eres esta materia. Esta es la ropa que tú usas para manifestarte. Tú eres un espíritu llamado alma, que no va a morir jamás. Que mueras con Dios o sin Dios, tú jamás vas a morir. Hay una diferencia. Si tú mueres en Dios, vas a morir para la eternidad para estar con Él. Porque aquí es un pasoncito. Aquí no es ni un granito de arena lo que vas a estar. Pero lo que vamos a estar con Él es un desierto completo. No desierto de necesidades, sino del volumen de arena comparado con el granito que va a ser tu vida. Entonces es bien importante que conozcamos qué Dios dice sobre nosotros. Y yo quiero que tú vayas ahora vamos al Salmo número 103. Tengo por aquí el Salmo 103. A lo mejor si no tienes Biblia en este momento, para mí no es muy importante si la tienes o no en este momento, porque en cualquier momento tendrás que tener una si no la tienes. Te recomiendo que compres siempre una Biblia de estudio. Si tú te gastas dinero en una cena, en una comida, en estar con tus amigos y te gastas 70, 80, 100, hasta más dólares, una Biblia de estudio buena te vale 60, 70 dólares y allí vas a encontrar todo el mapa, el organigrama de cómo tú fuiste hecho y cómo si te armaron mal, Dios desbarata todas las piezas y te vuelve a armar. Porque estando armado bajo el mapa del Señor, bajo el organigrama de Él, todo
todo te tiene que salir bien, nada. Aunque las cosas parezcan venir malas, malas noticias vendrán, pero tú no las escucharás. Llegarán a tu puerta y tocarán, pero como tú no las escuchas, las estás resistiendo, dice que huirán de ti. Porque cuando los temores se apoderan de ti, es cuando tú permites que las cosas pasen. Dice el Salmo 103, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Quiere decir que desde que Dios hizo las cosas hasta cuando está programado que todo termine, Dios se va a mover en misericordia. Quiere decir que todos los días Él tiene una misericordia nueva para tu necesidad. Todos los días Dios tiene la suplición de lo que tú necesitas. Todos los días Dios tiene la palabra de aliento para darte ánimo. Todos los días Dios tiene su espíritu en ti. Todos los días los ángeles que Dios puso para protegerte hasta el día de tu salvación y en el medio de la salvación caminan contigo. Aunque tú nunca los hayas usado, aunque tú nunca les hayas dicho que se muevan, que se manifiesten a favor tuyo, han estado allí siempre. Siempre han estado contigo. Quiere decir que por falta de ordenar con autoridad, no han hecho lo que debían de hacer a tu favor. Pero eso no quiere decir que las cosas tienen que seguir así. Eso quiere decir que tú hoy vas a aprender por la revelación de Dios. Porque ya Dios no puede revelar nada a nadie. Todo está revelado aquí, de tapa a tapa. Lo que se necesita es que Dios ilumine tu mente, tu entendimiento, para que tú puedas saber y darte cuenta lo que Dios te ha llamado y busques en lo que ya fue revelado, que dice Dios, pidiéndole, invocándolo, como decíamos al principio, para que Él ilumine tu oscuridad, porque leíamos que Él es la plenitud de la oscuridad. Cuando Él llega, la oscuridad se va. Tú vas a estar atado y amarrado a tu pasado o al presente que vives hoy y ves que tu futuro no tiene resultado alguno porque tu pensar está en oscuridad. Pero cuando tú puedas ver la luz, ese rayito de luz va a llegar a la oscuridad y la va a iluminar. Enciérrate en tu cuarto, apaga la luz, coge una vela, por muy pequeña que sea la vela, tan pronto tú la enciendes, la oscuridad se va. Comienza a iluminarse el cuarto. Una vez que tú comienzas a iluminarte, depende cuántas velas coloques, se va a ver muy iluminado. O depende de qué cantidad de energía coloques en bombillos para tener ahí luz como del día. Cada palabra de Dios es luz en tu camino. Te va a enseñar cómo debes caminar, cómo debes de ir hacia adelante, en dónde debes de parar, en dónde debes de confesar a las cosas adversas, porque lo que vamos a hablar es la autoridad de la palabra. ¿Cómo trabaja la autoridad de la palabra cuando una persona no la dice por confesarla? Yo conozco gente en el reino de Dios que son hijos de Dios, pero que con sus vidas no sucede nada. Se saben la Biblia de tapa a tapa, te pueden leer capítulos enteros, te recitan todos los poemas y te recitan todas las promesas que la Biblia dice que son de ellos, pero en su vida no pasa nada. Porque no se trata de cuánto tú sepas, se trata de la convicción con que tú lo digas. Ahí es cuando tú sorprendes el corazón de Dios. Y digo sorprendes no porque no lo conozca, sino porque dice, ¡wow! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Oh! Fiesta en el cielo, porque al fin entendió su autoridad y su posición en Jesucristo. Pero la gente a veces no sabe ni la posición en Jesucristo. Jesús requiere salvación. ¿Por qué? Porque Jesús murió en el madero. Jesús fue el que fue jalado por la barba, escupitado, apuñeteado, latigueado. Su cuerpo lo hicieron una llaga completa. Lo pisaban, lo puñeteaban, le pusieron una corona, se burlaban de él. Lo ultrajaron como quisieron, lo empujaron. Le arrancaban su barba. Lo clavaron en un madero. ¿Para qué? Y él no se bajó de ahí. Dice que él lo hizo por el gozo que estaba enfrente de él.
Ahora te pregunto yo, ¿cuál gozo va a haber que tú pases por todo ese vituperio y por todo ese dolor físico? ¿Qué gozo va a haber? El gozo de que hoy tú tengas la autoridad que Él tuvo antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. Para eso lo hizo. Jesús hizo eso para que tú alcanzaras esa herencia. Ahora, el Cristo es el que resucitó. Ya no se llamó más Jesús de Nazaret, se llama Jesús Cristo. Porque el Cristo es el enviado, es la herencia. Es lo que el Padre colocó en Jesús para nosotros. Y cuando tú tienes derecho, cuando tú tienes posesión de eso, tú caminas vestido en el poder de Dios. Entonces va a suceder lo mismo que sucedió con Jesús. El Espíritu Santo va a poder hacer. Porque cuando tú hables, vas a hablar como Jesús, vas a hablar la palabra poderosa de Dios que va a cambiar las circunstancias adversas y le vas a hablar a tus dificultades y le vas a decir lo que Dios dice que tú eres. Porque las circunstancias adversas no son más que temores y miedos infundados y muchas veces por cosas que ni siquiera van a suceder, pero que se nos menciona en el camino para meternos miedo y temor. Y nos afligimos sin haber estado en la prueba. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú conoces la autoridad de la palabra y la puedes ver, porque esa es otra. La gente habla de fe y confiesa mucha palabra, pero no pueden ver lo que están confesando. ¡Ay! ¿Cómo es eso? Gracias por volverme a preguntar. Déjame tomar agüita. Una persona que cree es una persona que está viendo lo que dice. Ejemplo. Si yo te pregunto a ti ahora de qué color es tu carro, inmediatamente tú me dices el color porque lo conoces. Si yo te digo de qué color es la puerta de tu casa por donde tú entras, inmediatamente tú me la vas a decir. Si yo te digo de qué color es tu cartera, ¡pum!, ya me la vas a decir porque son cosas que tú conoces, las ves, que ya tu mente las tiene registradas. Y tan pronto tú piensas en eso, ahí mismo sale la imagen. ¿Qué te quiero decir con eso? El ser humano está hecho para crear imágenes. Tú piensas a través de imágenes. Cuando tú piensas en tu esposa o en tu hijo, ahí mismo viene la imagen de ella. Aunque tú no la pidas, ella viene de inmediato. Cuando tú crees, ahora vamos a tener que aprender a colocar en nuestra mente y en nuestra memoria palabras que son espirituales, que no conocíamos, pero que conocemos, colocarlas con imágenes. Secreto. Aprendí un secreto hoy. Si yo puedo coger una palabra de Dios y visualizarla, le doy una imagen, la coloco en mi mente, mañana cuando yo confiese la palabra, voy a ver la palabra haciendo una cosa. Porque la fe es eso. La fe es accionar una palabra que tú no conocías, que conoces esa verdad, comienzas a ver la imagen caminando y entonces has creído. Hermano, ¿y cómo puedo ver eso aquí por la Escritura? Gracias por volverme a preguntar. Me gusta que me pregunte. Yo aquí estoy viendo, oye, pero ¿qué dónde está? No voy rápido. Estoy despacio. Fíjate esto. La higuera no daba frutos. Jesús se paró en la higuera y le dijo a la higuera que nadie más comiera fruto de ella. Al otro día cuando pasaron, la higuera tenía la raíz seca. Moraleja y explicación. ¿Cómo es posible que un árbol tan alto como una higuera, que sus hojas tienen hasta 1,5 pies, ¿ya?, y que desde lejos Jesús vio el follaje y pensó que tenía higos, pero fue y no tenía, la maldijo y al otro día estaba mostrando la raíz? La única manera, esta es la higuera, que ella mostraba la raíz y estaba metida en tierra, es que la higuera se hubiera salido de la tierra y se hubiera caído. Entonces los apóstoles pasaron, mira maestro, hasta la raíz está seca. Claro, cuando Jesús le habló a la raíz. Él pudo ver una raíz que no se estaba alimentando como debía de ser,
que estaba ocupando un espacio que le podía pertenecer a otra planta, porque sus hojas estaban verdes, tenía alimento pero no producía, y le habló a su raíz. Se la secó de tal manera al hablar en la autoridad de Dios, que el árbol en el día no pudo sostenerse parado y se cayó. Sacó la raíz de la tierra. A la gente que vive en la Florida, que estamos enseñados a ver pasar las tormentas, y vemos cómo los árboles al otro día o a las pocas horas están con sus raíces patas arriba y levantan toda la tierra que las cubre, porque el peso del árbol, meneado por el viento en sentido opuesto, la hace desprenderse de la tierra. Bueno, esto pasó así, pero la diferencia era que el árbol estaba seco y no había viento. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús vio la raíz seca. Él no vio el árbol caído, vio la raíz seca. Cuando tú puedes ver lo que tú estás confesando, tú has creído. Por eso es que yo soy partidario de que la palabra no se debe de leer ni de estudiar. Hay un tiempo en la palabra en que tú tienes que meditar en ella. Porque meditar es buscar esa invocación con Dios para que su espíritu te ilumine y te pueda revelar, te pueda iluminar la revelación que ya fue dada, qué tipo de vida hay en esa palabra para ti. Entonces, ya para ir cerrando, dice, para los que desde la eternidad hasta la eternidad, hablando de la misericordia para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Quiero decir que el Señor está esperando que tú te muevas por los pactos. Ahora, tienes que conocer de pactos, querido, querida. Tienes que conocerlos, tienes que conocer la palabra, porque si tú no conoces la palabra y no conoces los pactos, eso está como ir a un banquero y decirle, vea, yo no perdí mi casa, ahora hay una crisis económica, pero yo no la tengo perdida. Y el banquero te dice, usted conoce el pacto que firmó con el banco, que si no pagaba 3 meses ya entraba en un foreclosure y luego le quitábamos la misma casa. Ah, no, yo no conocía el pacto. Bueno, no lo conocía, pero lo perdió. Así mismo sucede aquí. Si tú no conoces los renglones chiquiticos escritos en letras muy diminutas en un contrato, eso puede ser la muerte para ti. Pero Dios no escribe ni en renglón torcido ni en palabra pequeñita. Dios escribe en palabra entendible. La única diferencia es que solo por el Espíritu de Dios se puede iluminar la verdad revelada por Dios para que sea vida en tu vida. Ahora, te tengo una noticia buena y una mala. Sí. Tú quieres que te dé la noticia mala primero. La noticia mala es que se acabó el tiempo. Y que vas a tener que sintonizarnos después para el siguiente programa. ¿Ya? Y la noticia buena es que esto no se acaba. Que esto va a seguir continuamente, una detrás de otra, hasta que el Señor me lleve con Él. Y espero que falten muchísimos años. Vamos a estar sirviendo a Dios aquí en Estados Unidos, en Florida y a todos los lugares del mundo donde el Señor disponga a llevarme. Ahora quiero decirte algo. La palabra de Dios es vida. Si tú puedes ver, has creído. Y si tú entendiste eso, que fue el núcleo del mensaje de hoy, si tú puedes ponerle imagen a la fe, tú crees. Así que ahí donde tú estás, te digo, si no conoces al Señor, di, Señor, en este día, yo quiero tener lo que ese hombre está diciendo que todo mundo puede tener. Y yo te digo, arrepiéntete de todas las cosas malas que has hecho. Prométele a Dios que no vas a volver a hacerlas, que te ayude para no caer, que te limpie tu corazón de todo lo que has hecho malo, y conságralo a Él como el Señor y Rey de tu vida. Y no te prometo yo, te promete Dios, que todas las cosas van a cambiar, que no habrán cosas más iguales en tu vida, que tu familia va a cambiar, que toda tu comunidad a tu lado, en la medida que vean la gloria de Dios sobre ti, van a querer ser como tú eres. Di, Señor, yo hoy te acepto en mi corazón.
te recibo como mi rey, como mi señor, como mi gobernador, y que a partir de hoy quiero que tú manejes mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, amén. Ahora, quiero orar por las personas que estén enfermas. Ahí donde tú estás, coloca tu mano en el lugar de tu enfermedad. Porque el Dios que tenemos no solamente es todopoderoso, sino que es omnipresente. Y está aquí conmigo y está allí a tu lado. Ya, visualiza al Señor en tu vida. Mira cómo el Señor extiende su mano y toca el lugar afectado. Así como aquel leproso le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Y él no había terminado de decir límpiame, dice la Escritura, que Jesús extendió la mano y lo tocó. Primero extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, después. Quiere decir que el Señor quiere más que tú. Así que, ahí donde tú estás, Padre, glorifica a Jesús. Señor, glorifica a tu Hijo. Que ahora mismo todo el que cree sea sanado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, da una señal de tu presencia, de la sanidad. Y que tu nombre sea glorificado y que cada persona pueda decir, el Señor me sanó. E invites a otras personas para que sean edificadas, construidas, liberadas y sanadas en el nombre de Jesús. Amén y amén.